En la oscuridad de las grandes ciudades, donde la rutina esconde secretos inimaginables, se esconde una historia que parece sacada de una pesadilla, pero es real. Una familia común y corriente, que vivía una vida aparentemente tranquila, vio cómo su hogar se convertía en el escenario de uno de los crímenes más misteriosos jamás registrados. Lo que parecía una simple noche de descanso resultó ser un misterio que la policía, los periodistas e incluso los forenses jamás han podido descifrar. Este caso se adentra en profundidades inquietantes, en detalles que desafían la lógica, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Si te gustan las historias escalofriantes, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar te estremecerá la mente y el corazón. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y dale a me gusta para enriquecer este espacio de misterios reales que no encontrarás en ningún otro lugar. La noche del 30 de diciembre de 2000, en un barrio residencial de Setagaya, Tokio, todo parecía tranquilo. Las luces de muchas casas ya estaban apagadas, las familias se preparaban para la Nochevieja y solo se esperaba paz. Sin embargo, tras los muros de una de las casas, un mal inexplicable estaba a punto de revelarse. La familia Miyazawa, compuesta por 4 miembros, era considerada un modelo, discreta, trabajadora y querida por sus vecinos. Nada hacía prever que algo terrible pudiera ocurrir. Pero esa noche, la calma se vio brutalmente quebrantada. Lo que ocurrió entre aquellos muros no solo aterrorizó a los investigadores, sino que dejó a todo Japón en shock, revelando que incluso los hogares más seguros pueden esconder una pesadilla insondable. El primero en ser sorprendido fue Mikio Miyazawa, el padre de familia. Según los investigadores, había bajado las escaleras tras oír ruidos extraños. Lo que sucedió a continuación fue rápido y violento, un ataque repentino que lo dejó sin posibilidad de defenderse. Las señales de forcejeo indicaban que intentó resistirse, pero fue sometido con extrema brutalidad. Para la policía, este detalle reveló no solo a un criminal, sino también a alguien dispuesto a actuar sin compasión, alguien que entró en la casa con la clara intención de destruir todo a su paso. A partir de ese momento, el resto de la familia se convertiría en el blanco de una serie de actos tan fríos como inexplicables. Yasuko, la madre, fue la siguiente víctima. Las marcas en el lugar de los hechos indicaban que había intentado proteger a sus hijos, pero fue sometida en una escena horrorosa. La forma en que se llevó a cabo el ataque indicó una crueldad desmedida, pero también cierta planificación. El asesino no actuó de forma desorganizada. Al contrario, parecía tener la situación bajo control, incluso en medio de la violencia. Esto llevó a los investigadores a creer que no era simplemente un intruso presa del pánico, sino alguien de sangre fría, capaz de prolongar el terror sin prisas. Cada detalle de esa casa demostraba que la tragedia no fue fruto de la casualidad, sino de una determinación que aún hoy intriga y aterra. Los niños, Niina, de 8 años, y Rei, de 6, tampoco escaparon del horror. El menor fue encontrado en su habitación, aún en una postura que sugería que había sido sorprendido mientras dormía. La niña, sin embargo, pareció intentar escapar. Quizás incluso gritar pidiendo ayuda, pero no hubo tiempo. La brutalidad no perdonó ni siquiera a los niños, y este se convirtió en uno de los aspectos más impactantes de toda la investigación. Japón, un país conocido por sus bajos índices de violencia doméstica y delitos similares, no podía creer que una familia entera, inocente y sin enemigos conocidos, pudiera ser exterminada de forma tan brutal en su propio hogar. Pero lo más aterrador estaba por llegar.
La policía que entró en la residencia encontró algo que cambiaría para siempre su visión del crimen. Había indicios claros de que el asesino no solo había cometido los asesinatos, sino que había permanecido en la casa durante horas. Comía comida del refrigerador, usaba la computadora, jugueteaba con sus pertenencias e incluso parecía estar descansando en el sofá. El contraste entre la violencia y la tranquilidad con la que ocupaba el espacio fue lo que más perturbó a los investigadores. No se trataba de un simple asesinato, sino de un comportamiento macabro que rozaba lo inimaginable, transformando la residencia en una escena de horror y misterio sin precedentes. A medida que el reloj avanzaba hacia el amanecer, el asesino parecía cómodo en una casa que no le pertenecía. Huellas dactilares por todas partes, en puertas, controles remotos e incluso juguetes, demostraban que se movía con lentitud. Los investigadores encontraron papeles revueltos, cajones abiertos e incluso indicios de que la computadora había sido utilizada para navegar por Internet horas después de la masacre. Esta frialdad dejaba claro que no era un ladrón desesperado y prófugo, sino alguien que, por razones desconocidas, se había apropiado del espacio. El misterio se agudizaba. ¿Por qué alguien cometería una masacre tan cruel y, sin embargo, permanecería allí, rodeado de cadáveres, como si nada hubiera pasado? Otro detalle llamó la atención. El asesino usó el baño familiar. Se encontraron muestras de sangre en el papel higiénico y en el lavabo, lo que sugería que se había autolesionado durante los ataques. Además, la ropa del asesino quedó abandonada, manchada de sangre, como si no tuviera importancia. Esta inusual negligencia generó diversas teorías. Algunos creían que estaba trastornado, incapaz de calcular las consecuencias. Otros, sin embargo, interpretaron estos gestos como muestras de arrogancia, como si el asesino estuviera seguro de que nunca lo encontrarían. El vecindario también ofreció pistas inquietantes. Algunos residentes reportaron haber escuchado ruidos inusuales durante la madrugada, como pasos fuertes y golpes, pero nadie pensó que se tratara de un crimen en 1912. El curso. Otros percibieron el sonido de algo arrastrado, pero optaron por no involucrarse, creyendo que se trataba simplemente de una disputa doméstica. Esta falta de intervención acentuó la sensación de impotencia cuando la tragedia se hizo evidente. Muchos vecinos se culparon después, convencidos de que podrían haber hecho algo para salvar a la familia. Este silencio colectivo se convirtió en una sombra más sobre el caso. La investigación se convirtió rápidamente en una de las más extensas de la historia de Japón. Se desplegaron cientos de policías, se recogieron toneladas de pruebas e incluso se aplicaron técnicas avanzadas de ADN. El material genético hallado apuntaba a alguien de ascendencia mixta, posiblemente un individuo con raíces en el sudeste asiático o incluso en Corea. Este descubrimiento abrió nuevas líneas de investigación, pero también incrementó la complejidad del caso. Japón no estaba preparado para lidiar con un perfil tan incierto, y las posibilidades se multiplicaron sin ofrecer una respuesta concreta. A pesar de todas las pistas, el caso empezó a presentar contradicciones. El asesino dejó huellas dactilares, ADN, ropa e incluso rastros de sangre, pero su identidad nunca fue revelada. Esto levantó sospechas de graves fallos en la investigación o incluso de un posible tráfico de influencias. Para muchos japoneses era inconcebible que, en un país altamente tecnológico, con índices de criminalidad extremadamente bajos, un crimen tan brutal quedara sin resolver. El misterio empezó a adquirir tintes casi sobrenaturales, como si algo mayor impidiera que la verdad saliera a la luz. Con el tiempo, comenzaron a acumularse críticas sobre la gestión policial del caso. Al principio,
La escena del crimen estuvo abierta a decenas de investigadores a la vez, lo que comprometía la preservación de las pruebas. Se superponían huellas dactilares, se manipulaban objetos con descuido e incluso vecinos curiosos se acercaron a la casa antes de que el perímetro estuviera completamente acordonado. Esta negligencia inicial generó una inmensa frustración entre la población que comenzó a dudar de la eficacia de las autoridades ante un crimen tan impactante. Además, los medios japoneses convirtieron el caso en un espectáculo. Los noticieros transmitieron imágenes de la casa detallando cada descubrimiento policial, a menudo incluso antes de que los investigadores confirmaran oficialmente la información. Esta masiva exposición generó una presión sin precedentes sobre los responsables de la investigación. Los periodistas incluso rodearon la zona, obstaculizando el trabajo forense. Al mismo tiempo, el público, ya aterrorizado por el crimen, exigía respuestas rápidas. El resultado fue una carrera contrarreloj que, paradójicamente, dejó el caso aún más confuso y lleno de lagunas. Ante la falta de sospechosos claros, las teorías comenzaron a extenderse por la ciudad. Algunos creían que el asesino podría ser un vecino, alguien que conocía los horarios de la familia y sabía cómo entrar sin llamar la atención. Otros sugirieron un delincuente de paso, quizás un extranjero, ya que el ADN encontrado no coincidía con ninguna base de datos japonesa. También hubo quienes plantearon la hipótesis de que el asesino era alguien con graves trastornos mentales, capaz de alternar entre la brutalidad extrema y la tranquilidad casi doméstica de permanecer en la casa después de la masacre. Los investigadores siguieron cada una de estas pistas, pero todas parecían conducir a callejones sin salida. Las huellas dactilares no coincidían con ningún registro nacional, el ADN no coincidía con ningún criminal conocido y ningún testigo pudo identificar a un sospechoso. La única certeza era que el asesino dejó un rastro absurdo de pruebas, pero aún parecía invisible para el sistema judicial. Esta contradicción alimentó una creciente sensación de desesperación entre los agentes de policía y las familias de las víctimas, como si el crimen fuera un enigma irresoluble. La familia Miyazawa, antaño sinónimo de armonía, pasó a ser recordada como símbolo de dolor y misterio. Amigos cercanos informaron que eran personas comunes, sin enemigos, sin deudas y sin participación en actividades sospechosas. El crimen parecía no tener motivos económicos, ya que dejaron dinero y objetos de valor. Tampoco hubo indicios de venganza personal, pues nadie pudo identificar un motivo que justificara tal crueldad. Esta falta de explicación lógica convirtió el caso en una herida abierta en la memoria colectiva de Japón, un recordatorio constante de que el mal puede surgir incluso en los lugares más inesperados. Una de las teorías más sólidas era que el asesino era un desertor o un exmilitar. La brutalidad con la que atacó a la familia, la frialdad con la que manejó la situación e incluso la organización de algunos de sus movimientos parecían indicar entrenamiento previo. Además, el hecho de que estuviera herido pero permaneciera en el lugar usando el baño y curando sus heridas reforzaba la idea de alguien acostumbrado al dolor y la presión. Sin embargo, esta hipótesis nunca se confirmó y terminó convirtiéndose en una más entre las muchas posibilidades que rodean el caso. Otra posibilidad planteada fue que el crimen estuviera vinculado a una red criminal transnacional. Las pruebas de ADN indicaban una mezcla genética inusual, sugiriendo ascendencia coreana y del sudeste asiático, lo que llevó a algunos investigadores a considerar conexiones con bandas internacionales. De ser así,
El crimen podría haber sido una especie de mensaje o castigo, aunque no había indicios de que la familia Miyazawa estuviera involucrada en actividades ilegales. Aún así, para muchos, esta hipótesis explicaba el misterio de un asesino que parecía haber surgido de la nada y desaparecido con la misma rapidez. Entre las pistas más extrañas se encontraba que el asesino preparaba y comía comida del refrigerador, como si estuviera en su tiempo libre. Se encontró que consumía té, melón e incluso helado. Además, usaba el teléfono fijo de la familia para acceder a números guardados e incluso manipulaba documentos personales. Este extraño comportamiento creó la imagen de un criminal que no solo mataba, sino que también buscaba infiltrarse en la rutina doméstica, aunque solo fuera por unas horas. Este detalle hizo que el caso fuera recordado como uno de los más perturbadores de Japón, no solo por su violencia, sino también por la intimidad forzada entre el asesino y la familia. La policía también encontró indicios de que el delincuente había intentado acceder a la cuenta bancaria de la familia. Este descubrimiento planteó la posibilidad de un robo, pero se descartó rápidamente, ya que no se llevaron dinero ni objetos de valor. Algunos expertos creyeron que el intento fue simplemente una distracción para confundir a los investigadores. Otros, sin embargo, lo interpretaron como una muestra de improvisación, como si el asesino hubiera perdido el control del plan original y hubiera decidido experimentar con otras acciones, sin un rumbo claro. Este aspecto sigue siendo uno de los más enigmáticos del caso hasta el día de hoy. Con el paso de los meses, el caso dejó de ser un simple delito para convertirse en un verdadero fantasma para la policía japonesa. Se investigaron más de 12.000 pistas, se interrogó a cientos de personas y se dedicaron incontables horas a analizar cada detalle. Sin embargo, no se realizó ninguna detención. Japón, acostumbrado a resoluciones rápidas y precisas en las investigaciones, comenzó a ver el crimen como una dolorosa falla en su sistema de seguridad. La frustración pública aumentó, y las familias de las víctimas permanecieron sin respuestas, atrapadas en una espera aparentemente interminable. Con el paso del tiempo, el caso se convirtió en un símbolo de impotencia para la policía japonesa. Era inaceptable que, incluso con tantas pruebas físicas del criminal, no hubiera rostro, nombre, ni siquiera un sospechoso. Las huellas dactilares no coincidían con ninguna base de datos. El ADN no encontró coincidencia, e incluso con miles de horas de trabajo, nada condujo al culpable. El público japonés, acostumbrado a confiar plenamente en las autoridades, comenzó a perder la fe. El silencio de las calles de Setagaya contrastaba con el ruido de una nación entera indignada por la incapacidad de resolver el crimen. Las familias de las víctimas, devastadas por la tragedia, también se convirtieron en blanco de la morbosa curiosidad de los medios. Los reporteros acamparon frente a la casa, intentando capturar imágenes, mientras documentales sensacionalistas exploraban cada detalle de la masacre. Este acoso solo profundizó el dolor de los familiares, quienes no solo perdieron 4 vidas queridas, sino que también tuvieron que vivir en constante exposición. La casa de los Miyazawa, antaño sinónimo de seguridad y amor, se había convertido en un monumento al horror. Con cada noticia, la herida se reabrió, recordándoles que la justicia seguía siendo esquiva. Expertos criminalistas, tanto japoneses como extranjeros, fueron invitados a analizar el caso. Muchos quedaron impactados por la cantidad de evidencia ignorada o mal conservada en los primeros días. El asesino dejó ropa, huellas dactilares, sangre e incluso pisadas, pero la escena fue contaminada por un error humano. Para algunos analistas, este descuido sentenció el destino de la investigación.
Incluso con los avances tecnológicos posteriores, los fallos iniciales comprometieron cualquier posibilidad de una resolución clara. El dolor colectivo de Japón se mezcló así con una amarga sensación de que se había desperdiciado la oportunidad de justicia. Otro punto que generó críticas fue la falta de colaboración internacional. Las pruebas de ADN apuntaban a posibles orígenes fuera de Japón, pero según las denuncias, las autoridades tardaron en compartir la información con bases de datos de otros países. Esta demora pudo haber permitido al asesino escapar más allá de las fronteras de Japón y rehacer su vida mientras el caso permanecía estancado. Para el público, esto olía a negligencia, como si el crimen de Setagaya no hubiera recibido la prioridad que merecía. Esta falla de comunicación dejó una mancha duradera en la reputación de las investigaciones criminales del país. La casa de la familia Miyazawa en Setagaya permaneció intacta durante años, convirtiéndose en un lugar inquietante. Visitantes curiosos pasaban por allí, periodistas seguían grabando reportajes y los residentes evitaban siquiera mirar la propiedad. Para muchos, la casa se había convertido en un recordatorio físico de la crueldad y la impunidad. Cada ventana cerrada, cada pared silenciosa parecía gritar la ausencia de respuestas. Japón, un país que valora profundamente el orden y la armonía, la veía como un doloroso símbolo de que incluso los sistemas más rígidos y disciplinados pueden fallar ante el caos. Pasaron los años, y con cada aniversario del crimen, los medios de comunicación volvían a la tragedia de Setagaya. Documentales, artículos periodísticos y programas de televisión reconstruían el caso, planteando siempre la misma pregunta sin respuesta. ¿Quién fue capaz de semejante atrocidad? Esta exposición constante mantenía viva la memoria de las víctimas, pero también reforzaba la impotencia de la justicia. Para muchos japoneses, era inconcebible que un país considerado uno de los más seguros del mundo albergara una historia tan macabra y sin resolver. El crimen dejó de ser un mero asunto policial para convertirse en un trauma nacional. La policía, a su vez, intentó reanudar la investigación varias veces. Se aplicaron nuevos avances en la tecnología del ADN y se recopilaron perfiles genéticos cada vez más detallados. Se descubrió, por ejemplo, que el asesino tenía ascendencia en parte europea y en parte asiática, un hallazgo poco común en Japón en aquella época. Esto reforzó la idea de que se trataba de un extranjero o descendiente de inmigrantes. Aún así, no se encontraron coincidencias en bases de datos internacionales, como si el criminal hubiera desaparecido del mundo. Esta frustración no hizo más que aumentar el misterio. Algunos investigadores retirados dieron entrevistas impactantes, admitiendo que creían que el caso nunca se resolvería. Enfatizaron que, incluso con tantas pruebas, la ausencia de un sospechoso sugería que el asesino podría estar muerto, viviendo en otro país o protegido por alguien poderoso. Estas declaraciones reforzaron las teorías de la conspiración. Parte del público comenzó a creer que había agendas ocultas que impedían que la verdad saliera a la luz, ya sea por fallas institucionales o por conexiones más allá de las fronteras de Japón. Mientras tanto, la casa Miyazawa permaneció en pie, intacta, un monumento al horror. El gobierno local decidió no demolerla, preservándola como evidencia del crimen, pero esto la transformó en un macabro lugar de peregrinación. La gente pasaba solo para sentir el peso de la atmósfera, y algunos incluso creían que el lugar estaba maldito. El barrio de Setagaya, antaño tranquilo y familiar, quedó estigmatizado. La sombra de la tragedia persistió, incluso 2 décadas después.
Con el tiempo el caso también se convirtió en un tema recurrente en los debates sobre seguridad en Japón. La tragedia demostró que, incluso en un país con bajos índices de criminalidad, nadie era inmune a lo inesperado. La confianza ciega en la policía se tambaleó y la percepción de seguridad pública cambió. Muchos comenzaron a reforzar sus hogares, instalar sistemas de seguridad e incluso a desconfiar de sus vecinos. El crimen de la familia Miyazawa no solo se llevó 4 vidas inocentes, sino que también rompió un pacto silencioso de confianza que la sociedad japonesa mantenía consigo misma. Entre las teorías más inquietantes se encontraba la de que el asesino podría haber sido alguien con algún tipo de conexión secreta con la familia. Algunos creían que Mikio, el padre, podría haber descubierto algo comprometedor en el trabajo y haberse convertido en blanco de venganza. Otros sugerían que Yasuko, la madre, había sido víctima de un acosador desconocido. Sin embargo, nada de esto se demostró. La falta de motivos claros y la ausencia de enemigos conocidos convirtieron el crimen en un rompecabezas ilógico, donde cada hipótesis parecía más improbable que la anterior. Otra línea de pensamiento, aún más siniestra, sugería que el asesino había elegido a la familia al azar. Esta idea aterrorizó aún más al público, ya que implicaba que cualquiera podría haber sido víctima. La brutalidad sin sentido, la presencia continua en la casa y la ausencia de robo apuntaban a un ataque de odio o locura. Este escenario intensificó aún más el miedo. Si no había motivo, no había forma de predecir ni protegerse. El asesino podría haber sido solo una sombra que entró en la vida de los Miyazawa y luego desapareció para siempre. Pelshil. Impacto psicológico de este crimen fue devastador. Los padres se volvieron aún más protectores de sus hijos, cerrando las puertas con llave y evitando salir por la noche. El otrora tranquilo barrio de Setagaya se convirtió en sinónimo de miedo. Muchas familias incluso se mudaron, incapaces de vivir con el constante recuerdo de lo sucedido. Para los residentes, cada calle oscura, cada sonido nocturno, era un recordatorio de que lo inimaginable podía volver a ocurrir. Japón, acostumbrado a la idea de una seguridad casi absoluta, ahora vivía con la certeza de que incluso los hogares más tranquilos podían ser violados de formas inimaginables. El caso también cobró fuerza en las producciones culturales. Libros, documentales e incluso podcasts internacionales comenzaron a explorar el misterio de la familia Miyazawa. En todos los formatos, lo más impactante fue la combinación de violencia brutal y el comportamiento surrealista del asesino dentro de la casa. Esta dualidad, salvajismo seguido de calma, parecía sacada de una historia de terror, pero era real. Este contraste hizo que la tragedia trascendiera las fronteras japonesas y se convirtiera en un enigma global, estudiado hasta el día de hoy por criminólogos y expertos en comportamiento humano. Más de 20 años después, el caso sigue sin resolverse, pero no ha caído en el olvido. Con cada aniversario de la tragedia, las autoridades renuevan su solicitud de información y el público recuerda el horror de aquella noche. Para los Tindelson, familiares supervivientes, el dolor permanece intacto, alimentado por la falta de respuestas. El silencio de la justicia se ha vuelto tan cruel como el propio crimen. Japón sigue viviendo con esta herida abierta, y el nombre de Miyazawa sigue resonando como un sombrío recordatorio de que el mal puede estar más cerca de lo que imaginamos, dispuesto a destruir incluso a las familias más inocentes. Incluso después de 2 décadas, la policía japonesa continúa revisando el caso periódicamente, utilizando nuevas tecnologías y contrastando información internacional.
Aún así, el silencio sigue siendo absoluto. Cada prueba que una vez pareció prometedora se ha convertido en un recordatorio más de la incapacidad para descifrar el enigma. El criminal no solo dejó 4 cadáveres, sino un vacío que resuena en la sociedad japonesa hasta el día de hoy. La falta de respuestas se ha convertido en un dolor colectivo, una herida que nunca cicatriza. Muchos creen que el asesino podría estar ya muerto, llevándose su secreto a la tumba. Otros argumentan que podría vivir en paz en algún lugar del mundo, oculto bajo una nueva identidad, llevando consigo el macabro recuerdo de una noche de diciembre. Esta incertidumbre es lo que más lo atormenta, porque hasta que se encuentre una solución, el fantasma de la tragedia seguirá rondando las silenciosas calles de Setagaya. Para las generaciones más jóvenes, el caso de la familia Miyazawa se cuenta casi como una leyenda oscura. Los jóvenes crecen escuchando historias sobre la casa maldita, el criminal que cenó en la escena del crimen y la incapacidad de la policía para impartir justicia. Más que un crimen, se ha convertido en un recordatorio constante de que el mal puede ser inesperado e irracional. El misterio ha trascendido el tiempo y se ha arraigado en la memoria colectiva, moldeando la forma en que los japoneses ven su propia seguridad. Entre los expertos, el caso sigue siendo considerado uno de los más complejos de la historia moderna. La combinación de abundantes pruebas y la ausencia total de conclusiones crea una paradoja fascinante y aterradora a la vez. Para algunos, es un ejemplo de graves fallos institucionales. Para otros, es simplemente uno de esos crímenes que desafían la comprensión humana. Sea cual sea la interpretación, lo que perdura es la sensación de que algo inhumano entró en esa casa y desapareció sin dejar rastro. Hoy en día, cuando se habla de misterios sin resolver, el apellido Miyazawa ocupa un lugar destacado. La familia, que simplemente buscaba una vida normal y pacífica, terminó inmortalizada como protagonista de uno de los crímenes más oscuros de Japón. Con cada mención, una nueva generación descubre los horrores de aquella noche y se pregunta, ¿cómo pudo alguien actuar con tanta frialdad y nunca ser encontrado? Quizás nunca lo sepamos. Y quizás eso sea precisamente lo que mantiene vivo este misterio, un enigma que desafía la lógica y expone la fragilidad de nuestra propia sensación de seguridad. El caso de la familia Miyazawa sigue siendo uno de los mayores enigmas criminales del mundo, una tragedia que se cobró 4 vidas inocentes y dejó un legado de miedo, duda y frustración. Más de 20 años después, las preguntas siguen sin respuesta, y la sombra de ese asesino desconocido aún se cierne sobre Japón. Es un inquietante recordatorio de que, por muy avanzada que sea una sociedad, el mal puede infiltrarse en cualquier lugar, en cualquier momento, y es precisamente esta incertidumbre la que mantiene viva la angustia. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal ahora, activa la campanita y dale a me gusta para fortalecer nuestra comunidad. Aquí seguiremos explorando los misterios más oscuros y reales, aquellos que el mundo insiste en recordar.